Pues vamos a seguir con el estudio de la segunda carta de Pedro y el título del sermón de hoy es ¿eres estéril o infértil? Perdón, ¿eres estéril o fértil? Perdón. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Eres estéril o fértil? A lo mejor alguien dice, no, pues tengo 5 chamacos, creo que está resuelta la pregunta. No, no estamos hablando de eso. Vamos a ver de qué se trata esto. Estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 1. La conferencia pasada leímos los versículos del 5 al 7 y me voy a regresar un poquito porque es necesario que recordemos un poco de esto para entonces pasar a los versículos 8 y 9 que van a ser los que hoy estaremos estudiando, ¿sí? Y en los versículos del 5 al 7 Pedro nos exhorta con gran énfasis y con un llamado apremiante a la diligencia. Es una exhortación que está ahí en el versículo 5 donde nos dice, ustedes también poniendo toda diligencia. Ese es el gran énfasis que Pedro está poniendo en lo que tú y yo tenemos que hacer. Hay algo aquí en verdad que es impresionante. Te voy a dar una definición de diligencia y esta definición no es una definición bíblica. Es la definición que si ahorita lo buscas en Google la vas a encontrar. Y así el mundo define la diligencia. Es hacer o poner mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o el cumplimiento de una obligación o encargo. Es la virtud cardinal con la que se combate la pereza. Proviene del latín diligere, que significa cuidar, y está motivada por el amor. Es el esmero y el cuidado en ejecutar algo, y como toda virtud se trabaja poniéndola en práctica. Y eso es como define el mundo la diligencia. Y la verdad es que no está lejos de lo que tendría que ser nuestra diligencia bíblica. De hecho, superaría mucho de la diligencia que ponemos como cristianos esta definición. Nos faltaría mucho como cristianos para encajar en toda esta definición. Hay algo que tenemos muy importante, Jesús mismo lo dijo, es el mandamiento más importante que debemos mantener tú y yo. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y el resultado de amar a Dios así va a ser toda mi diligencia para hacer lo que Él me pide. Eso es lo que Pedro nos está llamando. Ok, sé diligente. ¿Cómo vas a ser diligente? Primero regrésate allá al primerito. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Y de ahí vas a empezar a poder ser diligente, porque eso significa en el griego, poner toda diligencia es hacer lo mejor posible. Y tú y yo la única forma de hacer lo mejor posible es cuando tenemos a Dios en nuestro corazón tomando el primer lugar. Y eso significa que tengo una nueva naturaleza con la capacidad de hacer eso. Mientras yo no voy a poder hacerlo. ¿Sí? Y nos está comunicando, acuérdate, este es el comunicado de un pensamiento de interés y solicitud vigilantes. Estamos hablando de una verdadera eficacia como cristianos, ¿sí? Y obviamente esta eficacia nos va a llevar a lo que sigue diciendo ahí adelantito el versículo 5. Una vez que pones toda diligencia por esto mismo, por todo lo que ya hizo Dios antes, que ya nos dio todo lo necesario para la vida y para la piedad, y porque se nos llama a poner toda diligencia, por esto mismo vas a poder añadir todas esas 8 virtudes que enlista ahí el apóstol. Vas a poder añadir a tu vida todo eso. Y acuérdate que añadir en el griego es la palabra epijorogeo. Epichorogeo se escribe, ¿sí? Y esa palabra hace referencia en ese contexto cultural del primer siglo. El dirigente de la orquesta era el epicorogeo. Y el dirigente era el que se encargaba de proveer a la orquesta absolutamente todo lo que necesitaba para que la orquesta funcionara. Y una orquesta no es 2 o 3 instrumentos. O sea, cuando hablamos de orquesta, estamos hablando de uno de los términos más grandes en cuanto a un grupo musical. Y tenía que haber de todo. Y el que se encargaba, el epijorogueo, el que se encargaba de la orquesta, él ponía todo lo que fuera necesario para que la orquesta funcionara, las veces que tuviera que funcionar.
Y eso es a lo que nos llama el Señor. Con la diligencia vamos a poder hacer eso. Pero Dios no te está pidiendo de lo tuyo, porque de lo tuyo no puedes dar nada. Por eso es que te dio todo su poder a través del Espíritu Santo, para que ahora con ese poder en sobreabundancia en tu vida puedas tú dar de eso que Dios te ha dado. Puedas poner en sobreabundancia, puedas abastecer lo suficiente y puedas tener esto. Y entonces ahora sí entrar al texto de hoy, versículos 8 y 9. Dice el versículo 8, 2 de Pedro capítulo 1, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esto es algo que caracteriza las escrituras en las dos cartas del apóstol Pedro, que siempre nos da el porqué de las cosas. Y aquí nos enlista toda esa lista de 8 virtudes, nos dice que con toda diligencia hagamos sobreabundar eso en nuestra vida y nos da el porqué. Aquí está el porqué, yo tengo que hacer esto. Mira, Dios no quiere que tengamos una vida llena de dudas, y menos sobre nuestra salvación. Y hasta el día de hoy, hermanos, de verdad es increíble, hasta el día de hoy sigue habiendo muchísimas dudas en cuanto a la salvación. Muchísimas. Todavía sigue habiendo un montón de falsas doctrinas en cuanto a la salvación y a la seguridad eterna que hay en la salvación. Mira, la salvación viene de Dios y todo lo que sale de Dios es eterno, porque es atributo de Dios. Dios es eterno y Dios no puede hacer nada que no sea eterno, porque es parte de su carácter, es parte de lo que Él es, y todo lo que ha hecho lo ha hecho eterno. Eso es lo que hace Dios, y en la salvación también es eterna. Y Dios no quiere que estés dudando si tu salvación es o no es. Dios no quiere que estés pensando que, ay, híjole, es que yo no tengo esto, yo, no manches, no tengo amor, este huele bien feo. Sí, ya me di cuenta que no tengo amor, Señor, perdón. No, Dios no quiere que estés sufriendo, ni tampoco que porque la salvación es eterna y segura, diga, pues total, ¿no? Pues ya, es segura. Sí, ya no importa lo que haga, yo me voy a encontrar con el Señor. No, no es ni de un lado ni del otro. Es un equilibrio en Cristo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. No es ninguna de esas dos falsas enseñanzas. Y aquí el apóstol Pedro nos presenta dos opciones. Nos deja escritas dos opciones, una opción positiva y una opción negativa. Y la positiva la tenemos en el versículo 8. Dice, si estas cosas están en ustedes. ¿Sí? Estas cosas hace referencia a las 8 virtudes que estaban atrás, versículos 5 y 7. ¿Sí? Y para poder nosotros tomar la opción positiva necesitamos la búsqueda, que es a lo que nos está llamando el apóstol, a la búsqueda de estas 8 virtudes. Mira, el que Dios diga en el versículo 3 que nos ha dado todas las cosas para la vida y la piedad, no quiere decir que ahí están y que solitas van a salir y que tú te la vas a pasar bien fresa y a todo dar sin esforzarte para nada porque Dios ya me dio todo. No, no es así. No es así. El que Dios nos haya dado todas las cosas es, ok, si yo te doy dinero, pues el dinero no va a salir al súper solito, ¿verdad? Y te va a regresar con la despensa. Tú tienes que salir a mover el dinero. Y si Dios te dio todos los recursos, ¿qué tienes que hacer? Usar todos los recursos. Necesitamos usar tú y yo todos los recursos. Y además no nada más nos dice esta opción positiva, sino las consecuencias que va a haber de esta opción positiva. Ahí adelantito nos dice, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Cristo Jesús. Pero hay algo aquí muy importante. Pedro nos dice ahí en ese versículo que no es suficiente. No es suficiente con solamente tener esas 8 virtudes y listo, O sea, que diga, sí, las tengo todas, las puedo palomear, tengo esas 8 y ya la hice. No, porque ahí dice claramente, si tienes todo esto y abunda. Hay una condición, para tener eso. Debes tener eso y además eso debe dar un resultado que es abundancia.
No es nada más 8 virtudes, ya las tengo, ya aquí me las guardo y ya voy para el cielo. No, esa palabra abundancia en el griego es pleonazo con Z y significa aumentar, crecer o volverse más y más. Tú y yo necesitamos manifestar esas 8 virtudes y cada día esas virtudes tienen que ir en aumento. Mi hermano, la Biblia habla de que cuando tú y yo recibimos a Cristo, sucedió algo espiritualmente hermoso. Nacimos de nuevo. Y mira, todo nacimiento de forma natural y biológica debe llevar un crecimiento. No puede haber un nacimiento y no puede estar un bebé en el hospital 80 años siendo bebé. Pero ¿sabes qué? En la iglesia hay bebés de 40 a 50 años. Y no nada más de edad, de 40 a 50 años de conocer a Cristo. Y siguen como bebés. Y muchos de ellos nacieron bien, pero ahorita están en la incubadora dando sus últimas patadas. Y tú y yo estamos llamados a crecer. Es un proceso natural e inevitable. Recibir a Cristo es un proceso que te tiene que llevar al crecimiento. ¿Alguien podría levantar la mano y decirme: yo ya estoy plenamente, espiritualmente completo y ya no necesito nada más? Ya Cristo puede venir por mí y yo puedo ser glorificado. ¿Alguien está satisfecho ya con su crecimiento espiritual? ¿Alguien puede decir: yo ya llegué a mi límite, yo ya estoy en otro nivel? Aquí nadie puede hacer eso. Y si llegara por ahí alguno a decir: no, pues yo sí, bueno, pues déjame decirte, estás en un error. Porque la vida cristiana hacia eso nos lleva, hacia un constante crecimiento. ¿Y cuándo va a parar ese crecimiento? Hasta que venga Cristo. Y como no ha venido Cristo, si tú crees que ya llegaste al límite espiritual, no, estás equivocado. ¿Sabes qué pasó? Que en un momento te frenaste, estas virtudes dejaron de crecer y ahora tú no estás creciendo, ahora tú estás yendo para abajo. Esto es a lo que nos está llamando Pedro. Y este verbo abundan es un verbo activo, hermanos. En la gramática, un verbo activo es cuando el sujeto es el encargado de realizar o ejecutar esa acción. ¿Sí? Dios ya te dio todos los recursos, ahora te toca a ti y a mí hacer esto. Que abunden, que vayan en crecimiento. Esto no significa que tú y yo no vamos a pecar, que tú y yo no vamos a caer, que tú y yo no vamos a tener ningún problema. No, vamos a tener muchísimos problemas. Vamos a tener muchísimas caídas. Vamos a tener muchísimas fallas, claro que sí. Pero aquí está lo que Dios dice: que a pesar de eso yo me voy a levantar y me voy a levantar con más fuerza. Porque estoy seguro de que Dios me ha dado esto para caminar como Dios me pide que camine. Y entonces voy a tomar esto y voy a hacer abundar más para que esa caída no vuelva a pasar. Es como andar en la bicicleta. ¿Cuántos nos caímos al aprender a andar en bicicleta? ¿Y qué? Después de esa caída, ¿cómo ibas? Más atento, ¿no? Hasta más despacio, mejor. Sí, y ya que agarraste otra vez confianza, ya otra vez le metiste. Entonces, así es. Ok, te caíste. Aquí dice que ya tienes todo para seguir viviendo en vida y piedad. Entonces vamos a mantener esto. Estas virtudes deben estar presentes, abundar, ir cada vez más en aumento en nuestra vida. Y esto, cuando esto se manifiesta en nuestra vida, hermanos, quiere decir que estamos experimentando un crecimiento en la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a Timoteo? ¿Recuerdas que le dijo: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia? Y ahí hay algo bien importante, porque dice: esfuérzate en la gracia. Y por lo general, cuando oímos la palabra esfuérzate, pienso en: ya no voy a hacer, ya no voy a decir, ya no voy a mirar, ya no voy a robar, ya no me voy. No. Esa palabra esfuérzate en el griego original significa sé fortalecido. En tus fuerzas y en las mías no vamos a poder. Pero cuando somos fortalecidos por la gracia de Dios, entonces sí puedo venir y accionar. Sí puedo venir y hacer lo que tengo que hacer.
puedo venir y esforzarme en esa gracia, porque la gracia me dice que yo no merezco nada y que todo lo hizo Dios por mí. Pero el esfuerzo, de acuerdo a mi percepción humana, me dice que yo haga de mí lo mejor posible. Pero regreso a la gracia y la gracia me muestra que yo nunca pude hacer lo mejor posible. Entonces no es el esfuerzo humano, sino es el esfuerzo que Dios te da en el Espíritu para que tú puedas vivir en el Espíritu y crecer en esa gracia, abundar e ir cada vez más y más expresando todas esas cualidades, manifestando todas estas virtudes que tú y yo necesitamos. Es una necesidad que tú y yo tenemos, manifestar todo esto, manifestar todas estas virtudes, y la más importante es el amor. Y ese amor es el amor ágape, hermanos. Y hace rato iba a bajar a Adi porque estaba diciendo mucho de lo que yo iba a decir, pero ya le iba a dar allá el tiempo. Pero ese amor ágape, hermanos, es el que, mira, el amor ágape no es un amor que no va a sufrir, ¿eh? Claro que va a sufrir. Pero el amor ágape es aquel amor que prefiere sufrir él que otro sufra. El amor ágape es el que prefiere ser ofendido a ofender. El amor ágape es el que prefiere llorar a hacer llorar. El amor ágape es ese amor que me lleva a cuando yo quiero quejar, mejor volteo a verme a mí y me quejo de mí. Porque en el momento que en mi pensamiento, hermano, sale una queja hacia alguien, ahí yo ya estoy mal. Cualquier tipo de queja. ¿Por qué nos quejamos de las personas? ¿Te has puesto a pensar por qué nos quejamos de las personas? Adi nos decía hace rato algo bien importante, porque le empiezo a ver los defectos, ¿verdad? Es que no me gusta de esto, no me gusta de aquello, es que él trae cubrebocas, él no trae cubrebocas, y empezamos a ver todos los demás, ¿verdad? Y nos olvidamos de un círculo que tenemos nosotros de responsabilidad. Y entonces mi círculo, que es mi responsabilidad, ama a tu prójimo como a ti mismo, me lo olvido. Y entonces me agarro un círculo de responsabilidad ajena en donde yo me pongo como Dios, y entonces yo empiezo a juzgar a todos, a criticar a todos y a quejarme de todos. Yo tengo que preocuparme por mi propio círculo, porque si yo estoy bien, yo soy parte de un cuerpo, y yo estar bien es que va a ser de beneficio para ustedes. Entonces yo no tengo que ver ni ocuparme si tú estás bien o no. Yo tengo que ver cómo estoy yo con Dios, para que entonces pueda haber un beneficio para ti. Y eso me va a llevar a hacer solamente el amor ágape. El trabajar en mí para beneficio tuyo. No estar aquí para ver qué obtengo. No estar aquí para ver quién me gusta y quién no me gusta. Vamos a ir a la eternidad, y probablemente tú, por estar calificando quién te gusta y quién no te gusta, pues tú seas el que nunca va a llegar. ¿Y qué crees? Pues si algún día no los vas a ver, vas a llegar y vas a estar solo porque ya nos fuimos todos, y entonces vas a estar contento. No, también te vas a quejar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ir creciendo en esto, porque conforme más vas creciendo y experimentando la gracia, ¿sabes qué? Se manifiesta lo que dice el versículo 4 de aquí de segunda de Pedro. Vamos a manifestar la naturaleza divina en nuestra vida. Vamos a poder huir de la corrupción del mundo. Ese es el propósito por el cual Dios nos predestinó. Romanos 8:29. A los que conoció, también los predestinó para que fueran hechos a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Y esa es la naturaleza que tú y yo tenemos que manifestar. Y el hacer esto es eso, es la meta de nuestro llamado, es el propósito por el cual tú y yo estamos en un proceso de santificación. Porque el objetivo es formarnos a la imagen de Cristo. Formarnos a aquel que estas virtudes toda su vida las expresó. Y toda su vida las expresó de forma cada vez más abundante, y lo podemos ver cómo concluyó. ¿Te imaginas cómo se estaban expresando estas virtudes en la cruz? ¿Te imaginas eso? Y aquí, cuando no nos saludan o no nos contestan, nos dejan en visto. ¿Y eso qué es cristiano? O sea, oye, no manches. Cristo en la cruz orando por el que lo estaba clavando. Cristo en la cruz orando por el que se burlaba de él. Cristo en la cruz orando por aquel que lo atravesó.
Y nosotros, no. Yo te lo comentaba la vez pasada. Cristo, pues es su problema. Cristo es Cristo, ¿no? Yo soy hijo de Dios y yo merezco. No, tú y yo no merecemos nada. Tú y yo no merecemos nada. ¿Sí? Entonces, esto es a lo que estamos llamados, ¿sí? Y esto es la razón por la cual no nos va a dejar estar espiritualmente ociosos ni sin fruto. Y esta palabra ocioso en el griego es argos, así como suena, argos. Y significa inactivo, inútil. No estoy describiendo a nadie, es la definición. Inactivo, inútil, desocupado, desempleado, holgazán. Y de aquí sale la palabra haragán. Esto significa ser ocioso. Lleva la idea de aquella persona que se rehúsa a trabajar, de aquella que es ineficaz, que carece de valor, que es indiferente, es descuidado, pero no como un momento de rebeldía, no, como un estilo de vida. Todo el tiempo está haciendo esto. Todo el tiempo se está manifestando de esta forma. ¿Y sabes qué? Tristemente, muchos cristianos en la actualidad se encuentran en esta situación. Muchos cristianos se encuentran en donde realmente tuvieron un encuentro con Cristo, conocieron a Jesús, conocen y reciben al Señor de gloria, nacen de nuevo y ¿sabes qué? Se quedó en un momento bonito en mi vida. Ay, nací de nuevo, qué chido. Sí, está chido, ¿no? Sí, pues vamos a seguir la vida, ya nací de nuevo. Y se van. Y ahí se quedó. ¿Y sabes qué? Ese es el ocioso. Ese es el que no es útil. El que lleva sentado aquí años. El que se le da el llamado a servir. El que de verdad es impresionante. Nos lo dijo nuestra amistad y lo estamos viendo. O sea, no puede haber peor insensibilidad que viendo la situación, viviéndola en vivo. Y no actuemos. Y no actuemos. ¿Por qué pasa esto? Pues porque yo no he tomado esta opción positiva. Porque yo no he querido que esto aumente. Porque de vez en cuando muestro amor. Sí, pues de vez en cuando está bien, ¿no? Te saludo, pero después pues no te saludo. ¿No? Porque me quejo porque nadie me saluda, porque me quejo porque nadie me habla, porque me quejo porque nadie me invita. Cuando la palabra de Dios, hermanos, es constante, constante, nos llama a nosotros tener la iniciativa, a nosotros ser intencionales, nosotros tenemos que ir y hacer, porque Cristo bajó por nosotros, Dios es quien viene a buscarnos. ¿Y por qué tú y yo estamos esperando a que nos busquen? ¿Por qué tú y yo nos creemos? La creación se pone arriba del creador en mayor privilegio que el creador, y a mí que vengan y me busquen, a mí que vengan y me abracen, que vengan y me saluden, que vengan y vengan y vengan y vengan. La Biblia dice algo acerca de eso. La sanguijuela dice: dame, dame, dame. Un parásito espiritual. Y se oye feo, sí se oye feo, pero prefiero que te ofendas aquí ahorita a que te encuentre allá en el juicio y digas: él nunca me lo dijo. Y tú permitías que subiera al púlpito, Dios. Eso es la realidad, hermanos. Eso es la realidad. A esto nos está llamando Pedro, perdón, a esto se nos está exhortando. Y además, el quedarse como niños no es meramente un problema del mundo, ¿eh? Tenemos muchísimos problemas con el mundo. La verdad que sí, Satanás es otro problema, pero todavía tenemos un problema muy grande. Fíjate lo que dice 1 Corintios 3. Acompáñame ahí, porfa. 1 Corintios 3, vamos a leer del 1 al 3. Y a lo mejor alguien se estaba preguntando: ¿en verdad puedes nacer y quedarte como bebé siempre? Mira lo que dice 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Hasta ahí vamos a dejarlo. Esta palabra carnal
Es la palabra sarkikos, con K las dos en griego, sarkikos, y significa mundano o naturaleza humana. Y aquí Pablo venía a los corintios a hablarles. Y el objetivo de Pablo, hermanos, era hablarles cosas sumamente profundas, doctrinales. La leche y la vianda no significa que sea una verdad y otra verdad, no. La leche es todo aquel alimento que recibe el que acaba de convertirse. Enseñanzas y doctrinas esenciales, las primeras que necesitas para tu crecimiento. La vianda es en la profundidad de esas doctrinas. Empezar a profundizar cada vez más y más en cuestión de términos, en cuestión de contextos, en cuestión de cultura, en cuestión de lo que dice en relación a otros versículos. Y entonces eso nos empieza a dar Juan 17:3, la vida eterna, porque la vida eterna es conocer a Dios. La teología, mis hermanos, todos estamos llamados a ser teólogos, ¿eh? No es exclusivo de unos cuantos. No es exclusivo de los más brillantes, no es exclusivo de aquel que tiene una carrera, un doctorado, no. El que escribió esta carta no sabía leer ni escribir. Era pescador. No cursó la primaria porque en esa época la primera educación tenías que tomarla si te aprendías el Pentateuco. Los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Y qué crees, Pedro? Pues no se los aprendió. Pero tú y yo estaríamos peor, ni pescadores seríamos. ¿Sí? Entonces, esto no es exclusivo de mentes brillantes. Esto es de Dios, porque Él es el que da. Él es el dueño, de Él es esto, no de ningún ser humano. Entonces necesitamos nosotros meternos en teología, necesitamos nosotros profundizar, conocer términos, conocer todo esto. ¿Por qué? Porque mira, el resumirlo y darlo superficial no me va a ayudar a ser un mejor practicante de la palabra. Entre más uno conoce las cosas, más puede aplicar y adentrarse en las cosas. No puedes jugar fútbol, también traigo ese ejemplo, chale, parece que me lo copié. No puedes jugar fútbol si no aprendes a patear el balón. Y para patear el balón, pues tienes que aprender cómo mover el cuerpo, cuál es la técnica, por qué el peso del cuerpo, si lo haces para atrás el balón se va a ir para arriba, porque es que el pie, si pateas con la derecha, porque es que si acomodas el pie izquierdo apuntando hacia la derecha, el balón se va a ir hacia allá, o porque si lo apuntas acá se va a ir hacia acá, por qué puede tomar un efecto, por qué necesitas tener un cuerpo físico, por qué necesitas condición, por qué de todas esas rayas que están pintadas, que es un fuera de lugar, o sea. Y entonces cuando todo eso te entra a la cabeza, ya puedes jugarlo. Y jugarlo bien. Porque si no, mientras eres de la cuadra, ¿no? Sales ahí, cierras la calle y te echas la cáscara y no importa lo que pase, ¿no? No importa cuántos vidrios rompas. Y así hay muchos cristianos. Hay cristianos que nada más salen a echar la cáscara a la calle. Pero hay otros que están en el estadio jugando el mundial. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde estás tú? Sí, entonces esto es a lo que nosotros tenemos que llamar. Y cuando nos llama carnales aquí, cuando llama carnales Pablo aquí a los corintios, es porque todavía estaban gobernados por pasiones de su carne. Todavía había gobierno de muchas pasiones de su carne. El Espíritu Santo estaba dentro de ellos, claro, porque seguía viniendo a la iglesia, seguía viniendo a predicarles, les traía palabra y tenía que cambiarla por algo más sencillo, pero ahí estaban todavía. Pero sabes que no eran gobernados totalmente por el Espíritu, se seguían resistiendo como tú y yo lo hacemos. Como tú y yo queremos buscar lana, queremos buscar un buen trabajo, queremos buscar comodidades, queremos buscar reconocimiento. Esas son las pasiones carnales que nos empiezan a gobernar. Pero hay situaciones todavía mucho más graves en donde prefiero más eso y me lleva al ocio. Y entonces ese ocio, ¿qué va a desencadenar? Naturalmente va a desencadenar lo que sigue ahí adelante, que es sin fruto.
versículo 8 de segunda de Pedro 1. Dice que no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Ya vimos que es ocioso y sin fruto significa, es la palabra acarpos en griego, con K, acarpos, y significa estéril, improductivo, infructuoso. Tú y yo, si no abundamos en esto, va a ser imposible que podamos dar cualquier tipo de fruto espiritual. Y es la terrible consecuencia del olvidarme en buscar y abundar en esas virtudes. Y sabes que esta palabra acarpos también está relacionada a Judas en su carta, la relaciona en el versículo 12 a la apostasía y a la incredulidad. Y los llama árboles otoñales. Eso es algo bien interesante que estuve leyendo y de verdad me impactó mucho. ¿Tú sabes por qué los árboles en otoño se cambian de color y las hojas se ponen amarillas o rojas? Porque en otoño, debido a la posición de nuestro planeta, acuerda que nuestro planeta está inclinado, no está derecho, tiene una inclinación. Entonces esa inclinación hace que al hacer el movimiento de traslación de la Tierra, la inclinación en ocasiones hace que los rayos solares les den más perpendiculares y en otra ocasión más rectos. ¿Sí? Y eso es lo que nos da todos los cambios climáticos. Cuando es otoño, la Tierra en la parte de México, bueno, en nuestro continente americano, baja y entonces los rayos solares entran en diagonal, la luz disminuye, por eso es que las noches son más largas, el calor, la radiación del sol también disminuye y entonces la clorofilia que produce naturalmente el árbol empieza a dejar de producirse por esa falta de luz y energía. Y entonces cambian de color. Se ponen amarillos y rojos, pero se siguen viendo hermosos, ¿a poco no? ¿Has visto postales de otoño con esos árboles? Es hermoso verlos, pero ese árbol está muriendo, porque el árbol necesita gastar más energía en mantener vivas esas hojas rojas, porque esas hojas rojas ya no hacen la fotosíntesis, ya no están haciendo su función, simplemente están ahí de adorno. ¿Y qué termina haciendo el árbol? Soltándolas. Y por eso es que cuando estamos ociosos y sin fruto, Judas nos compara con árboles otoñales. Y es lo que vemos en la higuera. ¿Te acuerdas cuando Jesús maldijo la higuera? Ahí en Mateo 21, 18. Acompáñame ahí a Mateo 18, Mateo 21, perdón, Mateo 21, 18. Y mira, vamos a ver lo que dice acerca de esta parábola, acerca de la maldición de la higuera. Mateo 21, del 18 en adelante, dice así la palabra de Dios. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Mira, tú no te acercas a un árbol a buscar fruto si el árbol está seco y con las ramas así todo ya bien muerto. Nadie se acerca a buscar fruto de un árbol así. Esa higuera a la que se acercó Jesús estaba frondosa, con hojas hermosas. Y cuando llegó, ni un fruto. Sabemos que esa historia de la Biblia hace referencia al pueblo judío, ¿verdad? ¿Y qué representan las hojas? ¿Qué representa la higuera? Representa a todo el pueblo. Y las hojas representan las obras. Representan a todos aquellos que están aquí cada domingo. Representan a todos aquellos que asisten a los estudios, que se conectan a la oración, que incluso sirven, pero que eso es lo único que hacen. Allá afuera son otra cosa. Allá no hay frutos del Espíritu. Allá no hay ninguna de estas virtudes en su vida. Pero aquí, ante nosotros, qué bárbaro, o sea, es servidor, ya no, está bien. Pero no hay fruto. Eso es lo que representan esos árboles otoñales. Se ven muy bonitos, sí, venir todos los días es muy bonito, servir, sí, se ve bien bonito. Pero no se trata de que se vea bonito, sino que aquí adentro esté más que bonito, esté hermoso, esté la persona de Cristo manifestándose en mi vida. De eso se trata, a eso nos está llamando esto, y es lo que tú y yo que tenemos que hacer.
Todo el que no tiene esto, el que no hace estas virtudes, hermano, es un creyente superficial. Y esta palabra acarpos, Jesús la usa en una parábola muy famosa para describir todavía una condición mucho más grave. Acompáñame a Marcos 4. Marcos 4, 18. Y también el 19. Y fíjate lo que dice Jesús en esta parábola, que es la parábola del sembrador. Marcos 4, 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen ¿qué? Acarpos. Acarpos. Y aquí estamos hablando, fíjate lo que dice, estos son los que fueron sembrados. Sí, fueron sembrados. Y además oyen la palabra. Esa palabra oír significa escuchar con atención y recibir. ¿Pero qué dice? Afanes, riqueza y codicias ahogaron todo. Y no es lo mismo que les dijo Pablo. Eso no es ser un carnal. Y en este caso es algo mucho más grave. Porque no hay cosa peor y más diabólica, hermanos, que el diablo nos haga creer que somos cristianos. Es algo terrible que utiliza el diablo. Hacerte creer que eres cristiano. Pero ¿sabes qué? Siempre va a salir esto. Y siempre esa semilla, ese crecimiento que supuestamente estabas llevando, va a terminar ahogado. Va a morir, no va a dar fruto. Y estos son los profesantes superficiales. También se les conoce como cristianos nominales. Aquel que dice soy cristiano y lo ves allá afuera fumando, ¿no? Cada sábado en el antro, pero viene todos los domingos, le paga a Dios para quedar bien con él. Y entonces como me va bien en mis afanes del mundo, en mi trabajo y en todo lo que estoy haciendo, recibo dinero y me va bien, estoy en victoria. ¿De verdad estás en victoria por dinero? Cuando Jesús declaró cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. ¿Dios está peleado con el dinero? No, no está peleado con el dinero. Nosotros somos los que hacemos a un lado a Dios por el dinero. Entonces, esto es lo que ocupa nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Se hace un compromiso superficial. ¿Y por qué es tan peligroso todo esto de los afanes del mundo? Porque los afanes del mundo, hermanos, son un fruto, ¿sabías? Pero es un fruto de maldición a causa del pecado. El afán del mundo es el fruto de la maldición del pecado en nuestras vidas y en este planeta. Y por eso es que apropiadamente lo compara con espinos nuestro Señor Jesucristo. Porque sale de cierto crecimiento, pero es un crecimiento de maldición, es un crecimiento infructífero. El espino no sirve de nada. ¿Quién quiere que le regalen espinas? Nadie. Absolutamente nadie. El espino no deja nada. Si tuviéramos todo, absolutamente todo lo que quisiéramos, Dios te concediera todo lo que quieras a cambio de no tener la vida eterna, ¿valdría la pena? ¿Valdría la pena realmente? La palabra de Dios dice claramente en Mateo 16, 26, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Y la siguiente pregunta es todavía más importante y para más reflexión en nuestra vida. ¿O qué recompensa darás por tu alma? Dios te dice, ¿con qué piensas pagarme si todo es mío? ¿Con qué piensas pagarme si lo que has hecho no tienes cómo pagarlo? ¿Con qué piensas pagarme si has transgredido mi imagen y mi semejanza? Me has tomado por menos, tú te has puesto en el lugar de Dios y a mí me has hecho un lado. ¿Con qué piensas pagarme si yo di la vida de mi hijo y la estás despreciando? ¿Con qué piensas pagarme? ¿Con qué pagaríamos, hermanos? Amigo que nos visitas, ¿con qué pagarías? ¿Con tu negocio?
Próspero tu negocio, te deja mucha lana, sí, qué bueno, puedes darle todo a tu familia, menos tu tiempo, eso es claro. Pero ¿con qué vas a pagarle? ¿Con todo eso vas a pagar por tu vida? Todo eso le pertenece a Dios y Dios permitió que lo tuvieras. Y Dios es el que no permite que tengas gozo sobre eso. Es esto lo que se predica, hermanos. Esto es Cristo, esto es el Evangelio. Que tú y yo Dios nos había diseñado en el huerto del Edén para cuidar ese huerto, para ser obedientes. Era un mandamiento el que teníamos y decidimos no hacerlo. Y decidimos poner nuestra voluntad antes que la de Dios. Y decidimos pasar por arriba a Dios. Y eso contaminó todo el mundo. Y el pecado pasó a todos y cada uno de nosotros. Y todos y cada uno de nosotros tenemos nuestro propio Dios, que somos nosotros. Pero hubo uno, el justo por los injustos, aquel que no cometió pecado. Y a él se le imputó tu pecado y el mío. Y fue puesto en un madero en la cruz, para que en ese madero él muriera y fuera sepultado y al tercer día resucitara de los muertos. Y cumpliera toda la justicia de Dios, toda la ira derramada por el pecado de forma justa y precisa fue derramada en Cristo. Y esa justicia Dios la imputa a ti y a mí por el Evangelio. Y es un intercambio totalmente injusto, pero lleno del amor de Dios, y el cual nos permite alcanzar salvación, perdón de nuestros pecados. Y no solo esto, nos lleva a la santificación y algún día nos va a llevar a la glorificación. A estar libres del juicio de Dios, a estar libres de las consecuencias del pecado, incluso a estar libres de la presencia del pecado en nuestras vidas. Y es lo que Dios está ofreciendo de forma gratuita, es lo que Dios te dice, esto es lo que te conviene. Y ese es el evangelio que se predica, ese es el evangelio que es suficiente para salvarte a ti y podría salvar a todo el mundo. Porque Cristo vale más que toda la creación. Pero decidimos ponernos a nosotros en lugar de eso. Mi trabajo está antes, mi dinero, mi vida aquí. Por eso es que se nos da la advertencia. En Hebreos 6, del 4 al 6, es algo que, acompáñame allá a Hebreos, vamos rapidísimo a Hebreos 6, del 4 al 6. Y esto es un pasaje que se ocupa para enseñar que la salvación se pierde, dentro de muchos pasajes. Y este pasaje dice así, Hebreos 6, del 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y aquí la gente dice, ahí está, la salvación se pierde. La salvación no se pierde. Creen que se pierde porque no están esas virtudes en ellos, porque no van en aumento y porque el Espíritu Santo no da testimonio a su espíritu que son salvos. ¿Por qué? Porque el espíritu está contrito, si es que eres cristiano. Y si no eres cristiano, esto es para ti, porque esto no está describiendo a cristianos. Esto está describiendo la higuera sin fruto. Es la descripción externa de lo que supuestamente tendría que ser un cristiano. Pero el cristiano no es externo, el cristiano es interno. Y estas palabras iluminados no significa que Dios te dio su palabra, significa que Dios te enseñó lo que está haciendo ahorita. Que Dios te enseñó que tu vida está mal, que tu vida va directo al infierno, que tu vida es pecaminosa y estás fuera del agrado de Dios. A eso se refiere con que fueron iluminados. Gustaron no significa que comieron la palabra, significa que solamente la saborearon, que solamente vienen aquí cada domingo. Ay, qué bonito, ese me gusta cómo habla, ese me gusta cómo cuenta chistes, sí, ese me gusta. Ay, la hermanita me gusta cómo se ve. Son esos, los que nada más vienen a saborear. No comen, nada más saborean, sienten bonito en sus emociones y se van.
A eso se refiere a los que gustaron. Los partícipes, porque aquí dice claramente es que somos partícipes del Espíritu Santo. Esa palabra partícipes significa acompañantes. En cambio, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, se nos dice que seremos participantes de la naturaleza. Esa participación habla de una coinonía, de una comunión íntima con ese Espíritu Santo, no de un acompañante. Aquí volteé a ver a todos y ahorita todos somos acompañantes. ¿Quién es íntimo entre nosotros? ¿Quién es íntimo? A eso se refiere. A eso se está refiriendo esto. A los que están aquí nada más haciendo compañía cada domingo, a los que se presentan cada estudio, para ellos calmar su conciencia, simplemente son una compañía ahí. ¿Sí? Y al final dice recayeron. Esto no significa que andaban en santidad y de pronto tuvieron un tropiezo, no. Esta palabra significa apostatar, abandonar. Significa que yo veo el camino, que Cristo me dice que este es el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es el principio del camino, y Él es el fin del camino, y tengo que seguir en Él todo el camino. Pero yo digo, no, es mi camino. Y entonces yo decido apostatar y abandonar, y mejor tomo mi propio camino, mis propias decisiones y mis propias metas. Eso es la recaída. Son personas que Dios les ha hablado de tal forma que ya no hay más que pueda hablarles Dios, y que cometen la blasfemia del Espíritu Santo. Deciden rechazar a Cristo. No son cristianos verdaderos. La salvación no se pierde. Apocalipsis 3, acompáñame de volada, Apocalipsis 3. Y es referencia a esto mismo. Apocalipsis 3 del 1 al 6. Cuando Cristo le habla a la iglesia de Sardis, dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, te dices cristiano, y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí agarran solamente esto: no borraré su nombre del libro de la vida, versículo 5. Y solo toman esa parte. ¿Leíste todo lo que dice antes? ¿Te diste cuenta que está describiendo a las mismas personas de Hebreos? ¿Que está describiendo al mismo ocioso y sin fruto que está describiendo Pedro? Son los que cayeron cerca del camino nada más, pero nunca anduvieron con Cristo. Y aquí dice Cristo: no borraré el libro de la vida, porque era una costumbre en esta época, era una costumbre que a los que se portaban bien los apuntaban en el libro de los ciudadanos sobresalientes. Pero si de pronto le caías mal al que apuntaba, pues te borraba. Pues ya me cayó mal, no, este no es tan bueno. Cristo no es humano. Cristo no es hombre para mentir, porque es Dios. Y Jesús, a quien apunta en ese libro, te lo está asegurando. Si tú estás en ese libro, no hay forma alguna de que puedas ser borrado. No te está diciendo pórtate bien, porque si no te borro. ¿Para qué murió en la cruz entonces? Solo nos hubiera dejado escrito esto: pórtate bien o te borro. ¿Y qué necesidad habría de que Cristo hubiera muerto en la cruz? La salvación no se pierde. La duda y la inseguridad es porque tú no permites que el Espíritu Santo te confirme que eres hijo. No lo estamos permitiendo, no estamos dejando que Dios haga esto en nuestra vida. Recuerda que las obras no salvan,
Pero la salvación, hermanos, tiene causa y efecto. ¿Cuál es la causa de la salvación? La fe en Jesucristo. Pero la fe en el Jesucristo que describe la Biblia, el que es 100% hombre y 100% Dios. No la fe en Jesucristo que te predican los testigos de Jehová, y que te dicen que solo en Él hay salvación, y que Él es el Hijo de Dios, y que murió en la cruz, y que si no lo aceptas, no te salvas. Pero Él es el arcángel Miguel. Esa fe no salva. Santiago lo dejó bien claro. Esa es la causa, la fe en el Cristo que está revelado en la Biblia. Y el efecto son las buenas obras, los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo que hace la salvación, hermanos. Y si tú no estás dando frutos, hay dos cosas: o no eres cristiano, o estás en el versículo 9, ya para terminar. Fíjate lo que dice el versículo 9, que es la opción negativa y la que Pedro trata de que no tomemos. Versículo 9, segunda de Pedro 1. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es ciego y tiene la vista muy corta. La vista muy corta significa miopía. En griego es la palabra miopazo. Y si lo tradujéramos aquí a un aumentativo, pues sí estás bien miopazo si te olvidaste de lo que hizo Cristo por ti. ¿Y qué es el miope? ¿Qué es la miopía? Hermanos, la miopía es la situación que aparece en nuestros ojos que nos permite ver de cerca, pero no nos deja ver de lejos. Es aquel cristiano que solo tiene puestos los ojos en esta vida, en este mundo, que es lo que tiene cerca, pero no puede ver la eternidad gloriosa que le está esperando. Es eso. ¿Y por qué es ciego? A ver, o soy miope o ciego, o veo o no veo. ¿Es contradicción? No, no es contradicción. Tu miopía, al poner los ojos en el mundo y no en las cosas eternas, te lleva a una ceguera espiritual que te hace incapaz de ver tu propia condición física y espiritual. Te hace incapaz de ver qué mal estás. Mateo 6:22, cuando nos habla que los ojos son la lámpara de nuestro cuerpo, a eso se refiere, que tenemos un ojo bueno o un ojo malo. Y la palabra bueno significa un ojo sano, y la palabra malo significa un ojo enfermo. Y la miopía, ¿qué es? Una enfermedad. Y el que tiene el ojo malo es incapaz de ver y cree, además, dice ahí ese versículo, te lo parafraseo, dice que cree que está en luz. ¿Y qué dice ahí Jesús? Si crees que estás en luz, ¿te imaginas cuántas son las tinieblas que hay en ti? ¿Te imaginas si crees que estás bien poniendo tus ojos en el mundo, creyendo que lo único que hay en esta vida es esto que está en el mundo y esperando a Cristo solo para que te arregle tu vida aquí en el mundo? Más claramente en la Biblia se nos dice que seríamos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima. Tú y yo no podemos olvidar qué hizo Cristo por nosotros. No puedes perder la identidad, porque es lo primero que se nos da. La identidad de quiénes somos, hermanos. Es lo primero que se le dio incluso a Jesús cuando fue bautizado. Dios no dijo, Él es el Cristo. Dios no dijo, a Él obedezca. No, lo primero que dijo, este es mi Hijo amado. Y cuando tú y yo nacemos, la Biblia dice que pasamos a ser hijos amados. Es lo primero que Dios quiere que quede en nuestra cabeza. No puedes olvidar que en la cruz Cristo ya te limpió y te liberó de esa vida antigua. Que realmente eres una nueva criatura capaz de hacer todo esto, capaz de dejar a un lado los pecados y no tener una amnesia espiritual que me lleve a cometer los mismos pecados que cometía, sino a luchar, a aumentar todas estas virtudes y luchar por hacer esto. Y si tú no tienes a Cristo, es por eso que no puedes salir de eso. Y si tú llevas aquí mucho tiempo congregándote y tu vida sigue siendo la misma, déjame decirte con mucho amor que tú estás en eso y te invito a que te arrepientas. ¿Por qué es eso? Si tu vida no ha cambiado, aquí dice claramente, y es la salvación es una decisión tomada en la eternidad por Dios, soberana en todo su poder. Y si Él dice que el propósito es que vamos a ser como hijos de Cristo, se va a cumplir. Vamos a ser la imagen de Cristo, se va a cumplir.
Entonces, hermanos, dejemos de olvidarnos lo que Cristo hizo por nosotros. Y amigo, esto es lo que Cristo hizo por ti. Y simpatizantes que estén aquí también, esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y hoy es el día en el cual Cristo te está hablando de esto. Hoy es el día en el cual Cristo está despertando a la iglesia. Ve todo lo que está pasando en la iglesia. Ve la necesidad que hay en la iglesia. Ve lo que le escribe a Sardis. Son muy pocos los que no se han manchado. La mies es mucha, los obreros son pocos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿En dónde quieres estar? ¿En los muchos o en los pocos? Vamos a orar. Dios bendito, gracias Padre, gracias te damos por jalarnos así, Señor, las orejas, por sacudirnos y llamar nuestra atención de esta forma. Perdónanos, Padre, porque hemos sido esos que no hemos ido en aumento, que nos hemos tirado al ocio, a la conformidad, a la concha, como decimos acá, para estar cómodos, creyendo que ya sirvo, ya yo algún día recibí a Cristo, ya llegaré al cielo, ya aquí estoy y ya Dios que haga todo, ya aunque sea de panzazo, hay que pase. Señor, hemos pensado, aunque sea ahí en la tribulación, que nos alcance. Padre, perdónanos. Perdónanos si no hemos sido obedientes, si te hemos tomado en menos, si no hemos hecho lo que nos toca hacer, si no hemos abundado más y más en toda esta vida piadosa para la cual ya nos has capacitado y nos has dado todo. Ayúdanos, Señor, a poner por obra todo lo que nos has enseñado, a usar esos recursos, a llegar desgastados, cansados, pero llenos de fruto, cargados y cansados por el fruto de darte a ti, para que tú seas glorificado, Señor, para que tú seas exaltado con todo lo que podamos hacer en nuestra vida, Padre. Tú eres la vid verdadera. Todo pámpano que en ti no lleva fruto será quitado, y no queremos ser quitados ni quemados, Padre. Queremos llevar fruto, porque en esto eres glorificado tú, en que llevemos mucho fruto y que además así mostremos que somos tus discípulos. Padre, ayúdanos a manifestar esa naturaleza nueva que tenemos, a luchar con esa naturaleza vieja que aún está en nosotros, que es esa carne que se opone contra el Espíritu. Pero te rogamos que tu Espíritu sea el que nos gobierne totalmente y podamos matar esas obras, esos hábitos de nuestra carne, para seguir siendo santificados y seguir en la esperanza de que algún día, Señor, seremos librados de esto. Podremos verte, abrazarte y estar a tu lado eternamente. Y si tú no habías recibido a Cristo y hoy quieres hacerlo, te invito a que con todo tu corazón hagas esta oración y le digas: Padre, perdóname. Yo no sabía, Dios, que vivía así de lejos. Yo no sabía que los afanes de este mundo no significaba que realmente estaba viviendo. Pero hoy quiero vivir, Señor. Quiero vivir esa vida verdadera. Quiero abundar en eso que me lleve a dar fruto, a fruto verdadero, no fruto temporal como el dinero, no fruto temporal como los placeres. Quiero dar fruto eterno para tu gloria. Y te pido perdón por mis pecados. Te ruego que me perdones, que me recibas como tu hijo, que me des la potestad de ser llamado tu hijo. Señor, tal vez llevo ya mucho tiempo aquí congregado, Padre. Llevo mucho tiempo aquí haciendo lo mismo y hoy has llegado a mi corazón. Te pido perdón. Te ruego que me permitas pasar la vergüenza de alzar la mano después de mucho tiempo y no pasar la máxima vergüenza, que es que tú me digas: aléjate de mí porque no te conozco. Hoy te recibo pues en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.